que se celebra cada 20 de noviembre, justamente en recordación, en recordatorio, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado. Este es un feriado relativamente nuevo. Mucha gente, sobre todo los que no tienen edad escolar, no están muy interiorizados al respecto porque justamente, como te decía, es un feriado que se empezó a conmemorar en los últimos años. Y ustedes saben lo que a mí me gusta la historia, por eso dije, bueno, ¿por qué no contarles a los que tienen un poquito más de edad qué pasó justamente ese día, por qué lo conmemoramos, por qué es tan importante para la historia argentina? Y bueno, convocamos en el día de hoy al historiador Claudio Chávez. Es historiador Claudio, autor de varios libros, entre ellos El Perón Liberal, el retroprogresismo, historia política argentina, la gestión escolar en tiempos de libertad. Bueno, le vamos a preguntar por qué conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional. Hola Claudio, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Hola Maximiliano, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Al contrario. ¿Qué se Mira, celebra? el tema no es fácil y yo tengo que tratar de simplificarlo para que la gente que escucha lo entienda. Primero, es una fecha que se conmemora y la conmemoración tiene una intencionalidad política, es decir, no es lo mismo conmemorar el 25 de mayo, el 9 de julio, la muerte de San Martín, la muerte de Belgrano, que es, digamos, patrimonio de todos los argentinos, que el tema del 20 de noviembre, que tiene una intencionalidad política, en realidad más que política, ideológica, que responde, digamos, a una escuela historiográfica en nuestro país que la denominamos el revisionismo. Dicho esto, que digamos no voy a explicarlo más porque me llevaría mucho tiempo, quiero decir que el 20 de noviembre tiene una biblioteca dividida, 50 y 50, no las otras fechas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó concretamente en esa jornada? Bueno, esto, para poder entender qué pasó un día, lo que hay que explicar antes es cómo era la situación. Claro, cómo era la situación en el Río de la Plata y la situación mundial. Situación mundial, Francia e Inglaterra, que son las que nos bloquearon y las que concurrieron el 20 de noviembre a combatir con nosotros, son dos grandes imperios coloniales que están atravesando una época de expansión colonialista. Si su agresión no es solamente sobre el Río de la Plata, ellos actúan sobre el norte de África, actúan sobre Asia y algún tiempo después lo harán sobre México. Hay una etapa de absoluto colonialismo que ya tiene ciertos visos de imperialismo. Eso explica por qué vinieron para acá. Ahora, ¿cuáles fueron las situaciones nuestras por las cuales ellos aprovecharon para venir? ¿Cuáles fueron nuestras desinteligencias? ¿Cuáles fueron nuestros inconvenientes que posibilitaron el ingreso de estas dos grandes potencias coloniales? Bueno, el problema se remonta mucho tiempo atrás. Nosotros éramos un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, que unificaba todo lo que hoy es la Argentina, más Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bien. Por desinteligencias internas, y esto ha tenido que ver con digamos, el inmenso poder que la provincia de Buenos Aires ejerció a la caída del virreinato sobre el conjunto del territorio, Uruguay se abrió de nosotros, Paraguay se abrió de nosotros y Bolivia se abrió de nosotros. Y ahí quedó lo que hoy es la República Argentina, gobernada prácticamente por un hombre de la provincia de Buenos Aires, en este caso don Juan Manuel de Rosas, que se negó durante sus 18 años de influencia política, ¿no?, a organizar el país y constituirlo como una nación. O sea, Buenos Aires se apoderó de la dirección del país sin consultar a las provincias. Y las provincias, como eran provincias muy pobres, no podían imponer su voluntad, que era la organización constitucional, porque las rentas nacionales las manejaba Rosas. El puerto de Buenos Aires. Y el puerto de Buenos Aires. Ahora muy bien, ¿qué manejaba Rosas además del puerto y de la aduana? La libre navegación de los ríos o no. Bueno, durante todo el gobierno de Rosas, Rosas prohibió la libre navegación del río Paraná y Uruguay. La libre navegación de los ríos imposibilitaba a las provincias interiores nuestras, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, a comerciar libremente con el extranjero. Claro, porque tenían cortada la salida al mar.
Tenían cortada la salida del mar y tenían que venir a descargar sus productos al puerto de Buenos Aires, pagar los impuestos de exportación acá, que se los quedaba a Buenos Aires, y todo lo que importaban las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, primero tenían que pagar los impuestos en la aduana de Buenos Aires y luego ir a ser consumido por los entrerrianos y los correntinos. Todo ese dinero se lo quedaba a Buenos Aires. Claro, no volvía como hoy, si querés, con algún grado de coparticipación a esas provincias. Exactamente, empleaste perfectamente el término de coparticipación. No lo puede haber porque no hay país. O sea, las provincias del interior lo que querían era una organización constitucional, porque si vos tenés una constitución y el país está organizado, se discuten las rentas nacionales. Y las únicas rentas nacionales en aquella época eran las rentas de la aduana, porque la ley de sellos y de tránsito no le daba nada a las provincias, no podían recaudar absolutamente nada de eso. Entonces Rosas tenía prohibido la libre navegación de los ríos, y eso complicaba el problema con las provincias litorales, con Uruguay y con Brasil. ¿Por qué con Brasil? Porque es del otro problema, porque Brasil tiene provincias interiores, el Mato Grosso, con capital en Corumbá, y para que Brasil pudiera llegar y ejercer control territorial y soberanía sobre el Mato Grosso, necesitaba transitar libremente por los ríos interiores nuestros, cosa que Rosas prohibía. De modo que Rosas complicó la relación con Uruguay, que ya era independiente, la relación con las provincias del litoral, porque querían salir libremente al exterior, y complicó la relación con Brasil. Bueno, en ese conflicto, que yo te lo planto ahí porque da para mucho más hablar, pero acá hay un conflicto muy serio en el cual Rosas tiene enemigos por todos lados, claro. En Uruguay, en las provincias del litoral y en Brasil. Ahí se coló Francia e Inglaterra en su expansionismo colonialista. Lo concreto es entonces que hay una combinación, hay un malestar general que aprovecha Francia e Inglaterra y se vienen con toda su flota. ¿Para qué? Para romper el bloqueo que Rosas tiene sobre los ríos. Plantean que los ríos deben ser libremente navegables, y ese es el objetivo el avance de 100 y pico de barcos de guerra. Es decir, lo hacen no para venir y desembarcar y de alguna manera, no sé si está bien utilizada la palabra, pero colonizar los territorios, sino lo hacen para poder comerciar libremente con las Provincias Unidas del Río de la Plata y con el sur de Brasil. Exactamente, digamos, el objetivo de ellos es, en rigor, debilitar lo máximo posible y en la medida de lo posible también voltear al gobierno de Rosas, para de esa manera tener la libertad de comercio. Ellos ya, digamos, si el comercio británico está bien establecido en la ciudad de Buenos Aires, o sea, ellos no necesitan apoderarse del control político, ellos ya tienen sus casas comerciales en Buenos Aires y los franceses tienen sus casas comerciales en el puerto de Montevideo. Si se agiliza el comercio en los ríos interiores no habría ningún problema y no habría intencionalidad de control territorial, no pasa por eso, pasa por la necesidad de comerciar, y Rosas está decidido a no dejarlos avanzar, porque si los deja avanzar es una derrota que mostraría debilidad ante sus enemigos interiores, no ante Francia e Inglaterra, que no se va a apoderar de territorio, pues no es el objetivo de ellos. Sino frente a las provincias del interior. Claro, y comerciar, este es el objetivo. Entonces, bueno, Rosas lo que hace es intentar depararlos en donde el río Paraná se angosta lo máximo posible, que es a la altura de San Nicolás, más o menos, ¿no? Un poquito antes de San Pedro, digamos, en donde el río se angosta, alcanza unos 800 metros de ancho, y que las naves deben pasar por ahí. Entonces, bueno, se establece todo un sistema de naves, de chalupas, de chalanas, una al lado de la otra, de orilla a orilla, y las atraviesa y las une por cadenas de proa y de popa. O sea, se parte de la orilla de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y pasa toda una cadena por la proa de todos los barcos hasta la isla que está enfrente, 800 metros. Y lo mismo hace con la popa, para mantener como una especie de red, ¿se entiende? Sí, claro, de contención. De contención. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, si uno va a la vuelta de Obligado,
y lo observa. Entonces, el objetivo era ver que las naves quedaran detenidas ahí un tiempo hasta que rompieran las cadenas, ¿verdad? Cosa que hacen. Pero en ese tiempo ha establecido Rosas unas baterías, o sea, unos cañones en altura, porque ahí hay barranca, y con el objetivo de ver si mientras pierden tiempo rompiendo la cadena, ellos pueden infligir serios daños con las baterías, cosa que no ocurrió porque nosotros teníamos baterías de muy poco calibre y ellos son acorazados de hierro, y que no ocasionaba, incluso hay naves a vapor ya vienen. Es decir, digamos, se intentó parar, no se lo pudo parar. El general Mansilla, un valiente soldado porteño, además cuñado de Rosas, porque estaba casado con la hermana menor, con Agustina, la hermana menor de Rosas, intenta pararlos, porque después que ellos rompen las cadenas, intentan bajar en una playita que está adelante. Hay que ir ahí a San Pedro y ver lo que yo estoy diciendo. Sí, sí. Intentan bajar en una playita que está adelante, y ahí los esperaba el general Mansilla para intentar impedir que bajaran. La verdad que una acción heroica por parte de Mansilla. Tonelero tuvimos 200 y pico de muertos, pero le impedimos el descenso en nuestras costas. Ellos siguieron, ¿no? Intentaron en Tonelero y demás, pero después la cosa se les hizo muy difícil, porque la gente no quería saber nada. ¿Qué gente me refiero? La gente de Entre Ríos y de Corrientes, no quería saber nada. Aunque Entre Ríos y Corrientes no querían a Rosas, no era una figura cautivante. No estaban de acuerdo con estaban de acuerdo con una invasión o con un comercio ilegal, digamos, con el extranjero. Totalmente. Esto es muy parecido, si se me permite, la paradoja es, cuando un gobierno, una dictadura militar brutal, como la de Galtieri, heredera de la más brutal de Videla, en un determinado momento decide, bueno, ocupar las Islas Malvinas. Ya. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Y qué vas a hacer cuando estamos en guerra? ¿Nos vamos a poner al lado de Thatcher? Y no nos podíamos poner al lado de Thatcher. Ahora teníamos que estar con Galtieri, aunque no nos gustara, nos tuvieron que tapar la nariz. Bueno, un poco los provincianos hicieron esto frente a Rosas. No es el hombre nuestro, es un dictador. Su gobierno es un gobierno excesivamente porteño que deja a las provincias desamparadas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner del lado de los ingleses? No, eso era un disparate. Razón por la cual Urquiza, que fue el que derrota a Rosas, tuvo que esperar para derrotarlo el levantamiento del bloqueo, porque él no iba a derrotar a Rosas mientras los ingleses lo sitiaban. ¿Se entiende? Yo te escucho y la verdad ha sido súper claro. Ahora sí te tengo que traer a la actualidad y volver a este revisionismo histórico. Y preguntarte, uno entonces entiende que claramente estamos conmemorando o estamos celebrando digamos un acto heroico, una gesta heroica de muchos argentinos de la época por parte de la Confederación frente al invasor, frente a digamos al foráneo, pero por otro lado estamos frente al revisionismo ocultando, digamos, la presión que Buenos Aires ejercía sobre el resto del interior. Y me pregunto ahora desde el punto de vista ideológico, es raro que este revisionismo lo traiga a la Argentina un gobierno que se dice nacional y popular y con reivindicación de las provincias por sobre la capital federal. Ha dado en la tecla, la síntesis que has hecho es extraordinaria. Bueno, eso es incomprensible. Es tal cual así. Lo que pasa que hablemos del kirchnerismo, digamos, historiográfico. Ellos tienen, vos tenés un Felipe Piña, por ejemplo, como un historiador del kirchnerismo que es rosista, pero luego tenés un Galazo, que también es un historiador afín al kirchnerismo, que es anti-rosista. Y después tenés al historiador anarquista, que historió la Patagonia Rebelde, que es anarquista, y que también es un historiador del kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo, digamos, no tiene unidad historiográfica.
tiene distintas corrientes y tiene distintas versiones. De ahí que algunos se aferren al rosismo, otros los caudillos del interior. Y hay una diferencia sustancial entre Rosas y los caudillos del interior. Por ejemplo, Facundo Quiroga en un determinado momento se le planta a Rosas y dice, bueno, ¿ahí la organización para cuándo? Y bueno, y fue asesinado, naturalmente no por Rosas, ¿no? Sino por problemas interiores, pero Facundo no pudo doblegar la actitud de Rosas de negarse a la organización nacional, y no lo pudo hacer porque Facundo era un hombre de una provincia muy pobre. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace, pobrecita, las provincias del interior? Te doy un dato, mira, y con esto creo que te puede cerrar a vos y lo que nos escuchan. Al no haber rentas nacionales, las provincias se movían en función de su renta, de lo que recaudaban interiormente. Bueno, mira, hay un dato que lo publicó un historiador que se llama Mirón Burguín del año 1839. Como es de época, más o menos así. Mira, la provincia de Jujuy tenía para vivir de su presupuesto 9.000 pesos. La provincia de Córdoba 60.000 pesos, o sea, era casi 7 veces más rica que Jujuy. La provincia de Buenos Aires 2.400.000. Claro. Es decir, ni las 13 provincias, como los porteños llamaban despectivamente, ni los 13 ranchos unidos hubieran estado en condiciones de levantar un ejército para enfrentar a Buenos Aires. Por eso Rosas pudo imponerse. Solo lo hace Urquiza porque la provincia de Entre Ríos ha logrado enriquecerse con el bloqueo sin atacar a Rosas. Ahí después entramos en otro tema que debe ser apasionante y seguramente desvela a muchos historiadores, porque Urquiza se termina retirando cuando podía aplastar a Buenos Aires. Es algo que nunca se supo eso. Estás hablando de Pavón. Exacto, de la batalla de Pavón. ¿Vos me das un minuto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el asunto es el siguiente. Urquiza es presidente. La Constitución se hizo sobre la base del libro de Alberdi. Alberdi, en su libro, en el artículo 77, determinaba que no había reelección. Urquiza es elegido presidente y no puede ya inmediatamente reformar la Constitución, de modo que él no puede ser reelegido. ¿Qué es lo que hace Urquiza? Tiene dos candidatos, su candidato para sucederlo, su vicepresidente Salvador María del Carril y su ministro del Interior Santiago Derqui. Opta por Santiago Derqui, que es un caudillo cordobés. Llegado a la presidencia Santiago Derqui, como siempre ocurre, y esto es una vigencia histórica y hasta nuestros días, increíble, Derqui se la creyó. Dice, ahora yo soy presidente, nominado por el jefe del Partido Federal del Interior, y se la creyó. ¿Qué quiere decir se la creyó? Empezó a tratar de birlarle a Urquiza la conducción del Partido Federal. De abrirse de Urquiza. De abrirse de Urquiza con el Partido Federal, porque él desde la presidencia pensaba, con el poder que te da la presidencia, romper con el jefe. Ahora, para poder hacerlo, necesitaba además el poder de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Entonces empieza a coquetear con Mitre, Derqui. Cuando Urquiza ve que Derqui empieza a coquetear con Mitre, para birlarle el partido a él, es ahí donde Urquiza, no te explico más detalles, porque tiene que ver con la incorporación de los diputados. No, pero se está entendiendo y creo que la gente lo está recordando, ¿no? Un poco. Claro. Entonces, allí, cuando hay un nuevo enfrentamiento entre las provincias y Buenos Aires, ese enfrentamiento, ese jefe militar de las provincias es Urquiza, pero no es presidente, es el jefe militar, el presidente es Derqui. Claro. ¿Qué hubiera pasado si Urquiza le ganaba a Mitre? ¿Quién establece las condiciones de paz? El presidente de la nación, que es el comandante en jefe del ejército. El triunfo de Urquiza no hubiera sido de Urquiza, hubiera sido de Derqui. Claro. Urquiza no está dispuesto a servirle en bandeja un triunfo a Derqui para que Derqui se quede con el poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Urquiza? Pierde, aprovecha que la oposición lo derroque a Derqui. Clarísimo. La verdad que te agradezco mucho por estos minutos, es muy lindo hablar de historia, también para
traspolarla a la realidad y nos vamos a dar cuenta que los problemas políticos lo tuvimos siempre, la grieta. Claro, Así claro. que La tuvimos siempre la grieta, es importante lo que decís. Te mando un abrazo enorme, no va a ser la última vez que charlemos. Bueno, un gran gracias, abrazo. Un gran abrazo. Estamos charlando en la mañana de hoy con Claudio Chávez, que es historiador, y nos ha brindado su tiempo para entender el contexto histórico en la celebración del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el próximo 20 de noviembre.